Buenas tardes. Este pequeño retiro, esta conferencia se sale sale del programa habitual que tenemos los primeros sábados de mes, pero creo que lo que se ha salido del programa ha sido la muerte del Papa Francisco y la rápida elección del Papa León XIV. Creo que eso justifica que lo mismo que he hecho en otras ocasiones cuando ha habido algún evento importante en la Iglesia, pues esté aquí con vosotros en mi parroquia madre para poder hablaros un poco de cómo está la situación en este momento. Pero lo primero y siempre lo más importante es comenzar con una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Quiero comenzar esta conferencia en la que voy a hablar de al menos lo que podemos saber en este momento, los planes de gobierno del Papa León XIV, pero quiero comenzar con dos aclaraciones. No voy a hacer un balance del pontificado del Papa Francisco. Y no lo voy a hacer porque primero creo que la historia es la que debe de hacer ese balance y está prácticamente recién muerto, poco más de un mes. Y porque además no me parece elegante ni cristiano hacer cualquier tipo de crítica a un difunto. Repito, la historia dirá lo que tenga que decir y seguramente que habrá sesudos historiadores que lo harán cuando pase el tiempo con bastante objetividad. Creo que es conocido, nunca lo he ocultado, que he tenido una relación de aprecio con el Papa Francisco y me honro decir que él también hacia mí, que he estado con él varias veces desde que era arzobispo de Buenos Aires, pero también que he mantenido una cierta distancia crítica en algunos puntos de su gobierno, no de su persona, sino de su gobierno, de su actuación. Esto, por lo tanto, quiero que quede claro, no tengo ninguna intención de hacer ni la más pequeña crítica a una persona difunta. Estoy viendo en estos días que rápidamente algunos especialistas en dar incienso al vivo se han precipitado a cambiarse la chaqueta para tirar barro al muerto. Ni es mi estilo, ni creo que sea lo que un católico y un sacerdote menos debe de hacer. Segunda cosa que quiero aclarar desde el principio es que no voy a dar ningún dato que sea secreto o que sea privado. Y no porque no los tenga, sino porque no me parece tampoco correcto hacerlo. Por tanto, voy a hablar de lo que se sabe, naturalmente interpretando lo que se sabe, pero esa interpretación es, como la interpretación que puede hacer cualquiera, es subjetiva, es mi lectura de lo que está ocurriendo. Y naturalmente cualquiera puede estar en desacuerdo con ella y pensar las cosas de otra manera. No faltaría más. El Papa León XIV, el cardenal Robert Prevost, su biografía a estas alturas, aunque ha pasado, no llega a un mes, ni mucho menos, fue elegido el día 8 de mayo, pero ya creo que su biografía es conocida por todos, no voy a insistir en ello. Nació en Chicago. Sus ascendientes, no se sabe muy bien sus raíces cuáles son. Estos días he leído de todo.
los italianos dicen que tuvo un abuelo italiano, pero bueno, yo creo que ahora cada país intenta decir que nació allí como pasa con Cristóbal Colón, ¿verdad? Que debió de nacer en muchos sitios. El caso es que él nació en Chicago, se llama de segundo apellido Martínez, lo cual indica que tiene un ascendiente español, pero no sabemos en qué grado. Evidente, su mamá se llama Martínez, por lo tanto su abuelo materno se llamaba Martínez. Ahora, ni su abuelo materno ni su madre nacieron en España, pero llamándose Martínez, algo nos tocará a nosotros los españoles sobre su origen. Él entró de joven en la orden de los agustinos, se ordenó sacerdote dentro de esa orden, fue enviado como misionero a Perú, después, más adelante, fue provincial de los agustinos en la provincia de Estados Unidos, de esa orden. Después fue elegido general de toda la orden, lo cual dice mucho sobre su capacidad, y fue un general bastante joven. Gobernó los agustinos durante 12 años, estuvo 2 sexenios, que es lo máximo que permiten las constituciones de esa orden, y después de esto fue nombrado por el Papa Francisco obispo de una diócesis en Perú, Chiclayo, y allí estuvo unos cuantos años hasta que el Papa Francisco le llamó hace 2 años, en el año 2023, a Roma, a la Curia Vaticana, para que se hiciera cargo de el importantísimo dicasterio de los obispos. En esas condiciones, en ese trabajo estaba cuando el Papa Francisco falleció el lunes de Pascua y empezó todo el proceso de elección del sucesor. Ese proceso está muy bien regulado por la Iglesia, aunque deja un pequeño margen de fechas posibles, pero después de la muerte de un pontífice hay que hacer 9 días de funerales. Después de esos 9 días de funerales ya puede empezar, propiamente dicho, el cónclave. Se esperó algo más de esos días y comenzó y se resolvió rapidísimamente. Al segundo día fue elegido el cardenal Prevost, que apareció en el balcón del Vaticano y que allí nos enteramos de que había decidido llamarse León XIV, recogiendo la herencia, la herencia espiritual y también la herencia intelectual, las enseñanzas del predecesor con ese nombre, el Papa León XIII. Ese tiempo entre el momento de la muerte de un pontífice, sorprendente en este caso, porque hubiera sido mucho menos sorprendente si Francisco hubiera muerto cuando estaba en el hospital, donde estuvo más de 40 días. Sin embargo, como después supimos, en el hospital estuvo a punto de morir en 2 ocasiones, pero salió adelante, regresó a su residencia de Santa Marta, dentro del Vaticano, e incluso, creo que todos lo recordarán, aunque se veía en muy malas condiciones, pero el domingo de Pascua dio la bendición Urbi et Orbi, lo cual, más allá del aspecto que pudiera tener, parecía que era una señal de que estaba recuperándose. Sorpresa cuando a la mañana siguiente, lunes de Pascua, falleció. Inmediatamente empieza ese proceso, como he dicho, de preparar la elección del sucesor. Esa etapa es extraordinariamente importante. Todo el mundo se fija en el cónclave, pero el cónclave, que en este caso duró 2 días, el cónclave es secreto, por lo tanto podemos saber muy poco. Alguna filtración ha habido, pero podemos saber muy poco de lo que sucedió allí, que además fue rapidísimo. Las reuniones de los cardenales, desde el momento en que muere un pontífice, empezaron esas reuniones ya al día siguiente, hasta el momento en que los cardenales electores se reúnen
se encierran, eso es lo que significa la palabra cónclave, significa con llave, se encierran bajo llave. Esa etapa en que todos los cardenales, electores y no electores, se reúnen, se llama congregaciones generales. Y es una etapa importantísima. Los cardenales pueden hablar, por supuesto, con un tiempo limitado, pueden hablar con total libertad. Y aunque las aportaciones de los cardenales son secretas, al final del día el jefe de prensa, el portavoz del Vaticano, daba siempre un resumen, sin decir, este cardenal ha dicho esto, el otro ha dicho lo otro, pero sí daba un resumen de qué se había hablado. Y en esos días es donde se va perfilando el tipo de papa que los cardenales quieren que sea elegido. Se perfila la característica que tiene que tener el candidato. A la vez, no allí, no en las congregaciones generales, no en público, sino más en privado, cenas, reuniones de grupos pequeños, es donde junto a esas características se van soltando los nombres. Los nombres se ponen también en circulación, más aún que las características, a través de los medios de comunicación. Y por mi experiencia, y ya estuve informando en la elección del Papa Benedicto y después en la elección del Papa Francisco, por mi experiencia sé que muchas veces los grupos, sobre todo un grupo, se especializan en soltar nombres que no tienen ninguna posibilidad, pero que lo hacen para distraer. Bueno, es como si en una carrera de galgos soltaran la liebre, a ver cómo reaccionan los medios de comunicación y cómo reaccionan los cardenales. ¿Has oído que dicen que va a salir, perdonad que no diga nombres porque no es elegante hacerlo, has oído que están hablando del cardenal tal, porque lo ha publicado un periódico amigo de? Cuando lo hablan entre ellos, ven la cara que pone y basta con saber si varios ante ese nombre han torcido el gesto para dejarle de lado. Esta es una táctica que se hace habitualmente. Es decir, se hacen los dos sectores, pero en este caso, y también en los dos cónclaves anteriores que he vivido, en este caso era un sector el que lo hacía de una forma muy manifiesta y muy deliberada. Pero esto genera esta sucesión de nombres que habréis seguido naturalmente estos días en los medios de comunicación. Se dice que va a ser el cardenal tal, se dice que va a ser el cardenal cual. Vale. Esta sucesión de nombres crea una notable confusión. Crea confusión en los que leen los periódicos o ven internet o la televisión. Crea confusión. Alarma en algún caso. Fíjate tú, que dicen que va a salir elegido, que este es un radical. Radical de un lado, radical de otro. Crea confusión, crea alarma, pero sobre todo sirve para que el que de verdad tienen preparado pueda pasar más desapercibido. Esto se produjo, lo recuerdo perfectamente, en el caso de la elección del difunto Papa Francisco, entonces cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Estuvo, entre comillas, tapado hasta el día anterior de empezar el cónclave. Bueno, mientras tanto circulaban nombres promovidos por las palabras. Me tenéis que perdonar que las use, pero son para entendernos, pero no significan exactamente en política lo mismo que yo aplico a la Iglesia. Digamos que la izquierda soltaba otros nombres para alarmar y tenían tapado hasta el día anterior. Yo el día anterior supe que el candidato que iba a salir elegido, el que tenía más posibilidades, era el cardenal Bergoglio.
por la fuente de información que tenía, y así se lo dije a algún cardenal amigo mío que estaba convencido, absolutamente convencido, de que iba a salir el cardenal Scola, entonces arzobispo de Milán. Y yo le dije, no va a salir Scola, sale Bergoglio, estate seguro de que sale Bergoglio, y salió Bergoglio. ¿Por qué? Bergoglio no se había oído. Había salido Scola por parte de los conservadores y otros, uno de Brasil. No, bueno, en este caso ha sucedido algo no igual, pero sí parecido. Y ciertamente el nombre del cardenal Prevost sí que aparecía en las quinielas, pero siempre en un segundo lugar. No era el candidato vuelvo a pedir disculpas por usar el concepto de la izquierda o de los liberales, o como queramos llamarlos. Aparecía, pero en un segundo lugar. Los candidatos de ese sector, sobre todo, principalmente, era el cardenal Tagle, que es filipino, como seguramente sabéis. Bien. Al margen de las quinielas, repito, que servían sobre todo para crear confusión y para mantener en un segundo lugar a aquel que ya en el último momento iba a ser puesto en evidencia, al margen de esto, lo importante es lo que en esas congregaciones generales iban hablando los cardenales. Había, siguiendo la información resumida que día a día pasaba a la oficina de prensa del Vaticano, había dos temas que se repetían. Había muchas más cosas, pero había dos temas que se repetían. Un tema era el de la sinodalidad, como si la sinodalidad fuera la gran herencia del Papa Francisco y como si la fidelidad al Papa difunto consistiera en no solo seguir esa senda que él había iniciado, sino llevarla hasta el límite que el propio Papa no había querido llevar. El otro tema que se repetía muchísimo era el tema de la división en la Iglesia. Había una gran preocupación en un sector de cardenales ante la posibilidad de que hubiera un cisma en la Iglesia, sobre todo si se elegía un papa identificado radicalmente con ese concepto de sinodalidad, y que otro sector minoritario, incluso me atrevo a decir muy minoritario, pero al fin importante, dijera: esto es una traición al mensaje de Jesucristo, no lo podemos consentir, nos vamos. El cardenal Miller, que fue con Benedicto XVI prefecto de doctrina de la fe, lo había dicho públicamente y lo dijo también dentro del aula donde estaban los cardenales haciendo este debate en una de las congregaciones generales. El riesgo de cisma es grande. Así que tenemos una asamblea de cardenales que hablan con libertad, que hablan con educación, que hablan con respeto. No es un enfrentamiento, no hay insultos, no hay gritos, no, es libertad para hablar en un momento trascendental donde unos dicen hay que proseguir la línea de las reformas emprendida por el Papa Francisco, y otros dicen si seguimos esa línea la Iglesia se va a romper. Hay que buscar un hombre que una a la Iglesia, no que la divida. Hubo dos manifestaciones del mismo cardenal a propósito de esto. El cardenal Černík, que es un cardenal de origen húngaro, pero nacionalizado canadiense, jesuita, que posiblemente, y es una interpretación mía, alarmado por estas voces que hablaban de la necesidad de elegir un hombre que buscara la unidad de la Iglesia, en dos ocasiones dijo públicamente, o sea, no adentro del aula, lo que dijera dentro del aula
no lo digo. Digo lo que dijo públicamente, que no había que insistir tanto en el tema de la unidad porque era bueno que se pusiera de manifiesto la diferencia que había entre una visión de la Iglesia y otra visión de la Iglesia. Bien. ¿Qué significa sinodalidad? Creo que en este punto es conveniente aclarar esta idea. Sinodalidad viene de sínodo, asamblea, donde se habla, como en esas congregaciones generales, se habla, se escucha y después, más adelante, se decide. Pero el sínodo, que tiene una tradición antiquísima en la Iglesia y que fue recuperado por el Concilio Vaticano II, el sínodo es un sínodo de obispos. Y el sínodo es un organismo consultivo. Yo he seguido la información de los sínodos durante muchos años, todos los años que trabajé como jefe de la sección de religión en el diario ABC, después para el diario La Razón. Es decir, he estado en Roma siguiendo los sínodos con detalle. Nunca hubo un sínodo, hasta el último que ha ocurrido, en el cual los laicos o los, por ejemplo, invitados de otras confesiones religiosas allí presentes, tuvieran voz y voto. Por tanto, ¿cuál sería la sinodalidad que pide este sector de la Iglesia y que dicen que es lo que querría el Papa Francisco, sobre todo a raíz de este último sínodo donde han entrado una serie de laicos, también sacerdotes, hombres y mujeres, laicos, laicas, monjas, y con derecho a voto al mismo nivel que el obispo? ¿Qué es lo que ellos querrían? Que esto se institucionalizara y que se institucionalizara a todos los niveles. Es decir, que ya no fuera sínodo de obispos, al margen del nombre que se le quiera dar, sino que fuera un sínodo con obispos, que no es igual, donde laicos votan lo mismo que vota el obispo, tiene su voto el mismo valor. Pongo un ejemplo a propósito de esto. En ese sínodo del que estoy hablando, que es el último sínodo que se hizo, sínodo sobre la sinodalidad precisamente, entre los que participaron estaba un joven, yo no sé si llamarle periodista o quizá youtuber o influencer, bueno, latino, que no tenía una especialidad teológica, había sido invitado por el Vaticano, no me pareció, yo estuve con él, hablé con él, participamos juntos en un programa de televisión y no me pareció que fuera una persona radical. Pero hablando con él, yo le pregunté honestamente, ¿tú estás aquí con derecho a voto? Y se está debatiendo, por ejemplo, el sacerdocio de las mujeres. Se está debatiendo si la homosexualidad, el ejercicio de la homosexualidad tiene que ser aceptado y tiene que dejar de considerarse un pecado. Le puse estos dos ejemplos. ¿Qué formación teológica tienes tú para argumentar sobre estos temas tan importantes? Ninguna. Una buena persona, me dio la impresión de que este joven era de verdad una buena persona, estaba allí y su voto tenía exactamente el mismo valor que, por poner un ejemplo, que estaba allí también presente el cardenal Miller, que es una eminencia y que sobre estos temas y sobre otros puede argumentar basándose en las enseñanzas de Cristo, basándose en la tradición, en las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Ese muchacho tenía el mismo voto que uno de los cardenales más inteligentes, preparados que hay en la Iglesia. Le dije, ¿pero a ti no te parece? Le dije que esto no es justo. Que tú estés allí y que puedas dar una opinión, me parece bien. Pero que tú tengas el mismo voto sin tener una preparación de ese tema, le dije, ahora imagínate que entramos en el avión y que
De repente, con todos los pasajeros sentados y su cinturón abrochado, se oye la voz del comandante, del piloto, que dice: en las pantallas van a ver ustedes la cabina del piloto y van a ver ustedes un montón de botones. Ahora vamos a hacer una votación entre el público para saber qué botón tengo que apretar para arrancar el avión. Y lo que diga el público, eso hago yo. Yo inmediatamente diría: por favor, déjenme que me baje del avión. ¿Cómo voy a poner mi vida en manos del comodín del público? Aquí quien tiene que decidir el botón que hay que apretar es el que sabe de eso. Usted es el comandante, usted es el piloto, sepa usted dirigir el avión, no me pregunte a mí que no tengo ni idea. Bueno, pues esto es exactamente, si no exactamente, bastante parecido a lo que un sector de la Iglesia pide. Aparte de que muchos de esos laicos fueron elegidos a dedo. Elegidos a dedo y la mayoría, no todos, de determinada corriente. Esto provocó alarma. Esto introduce claramente el concepto de democracia en la Iglesia. No voy a hacer ahora ninguna crítica de la democracia, aunque se puede hacer, desde luego, una crítica de la aplicación de la democracia en determinados países, por ejemplo, en España. Pero no es el caso de esta conferencia. Pero no podemos, en la Iglesia Católica, decidir por votos, repito, y habrá que ver cómo se vota, quiénes son los que votan, qué campaña electoral se hace para que pueda votar todo el mundo. No podemos decidir en la Iglesia Católica por votos. Vuelvo a poner los dos ejemplos. Las mujeres pueden ser sacerdotisas, obispesas, papisas. ¿Qué dice la mayoría? No, pero esto no es la Iglesia Católica. Estos son las iglesias protestantes que ya lo están haciendo y están hundidas. ¿La homosexualidad es pecado o no es pecado? ¿Qué dice la mayoría? El aborto se puede hacer al menos en determinadas circunstancias. ¿Qué dice la mayoría? Los divorciados vueltos a casar pueden comulgar, aunque no hayan tenido la nulidad matrimonial y aunque no estén viviendo en castidad, pueden comulgar. ¿Qué dice la mayoría? Y así podemos establecer el resto de temas, no solamente en el orden moral, sino también en el orden dogmático. La Virgen María fue virgen siempre. ¿Qué dice la mayoría? ¿En la Eucaristía hay una presencia real del Señor o solo simbólica? ¿Qué dice la mayoría? Creo que es evidente que introducir este concepto de que la verdad se decide en función del voto destruye absolutamente a la Iglesia desde el principio, desde la cabeza hasta el fin, hasta los cimientos. Y esto, que es lo que pretende un sector de la Iglesia, esto es lo que alarmaba enormemente al otro sector y lo que llevó al cardenal Miller a decir: si la sinodalidad se aplica de esta manera radical, el cisma en la Iglesia es inevitable. Y además dijo el cardenal Miller, no un cisma, sino posiblemente habrá 2 o 3. Este concepto de sinodalidad radical, de sinodalidad extrema, es el que se está utilizando ya en Alemania, en lo que se llama el sínodo alemán, y en la última concretización del sínodo alemán, que es el Consejo Sinodal Alemán, donde los obispos participan en igualdad de condiciones con los laicos y su voto vale exactamente igual que el voto de uno de los laicos. El Papa Francisco, en reiteradas ocasiones, ha rechazado esto en Alemania, cosa que a los alemanes les trae absolutamente sin cuidado. Hasta el punto de que esta semana 4 obispos alemanes, 4 nada más de 27 que son, creo, 4 obispos alemanes se han negado a participar en este Consejo Sinodal porque han dicho que es una farsa y que no
se le puede dar a este consejo integrado por laicos y por obispos, no se le puede dar ningún tipo de credibilidad ni de autoridad. Y además han señalado públicamente los documentos del Vaticano, documentos recientes del Papa Francisco o encargados por el Papa Francisco contra esto. Da lo mismo, lo están haciendo, lo llevan a cabo y ya incluso estando el Papa Francisco muerto, recién muerto, murió un lunes, el miércoles ellos sacaron un documento, un ritual sobre cómo bendecir a las parejas homosexuales, mejor dicho, cómo bendecir a las parejas homosexuales o heterosexuales que convivieran sin casarse, parejas convivientes al margen del sexo, es decir, hacer un rito de bendición en el templo para estas parejas, lo cual está expresamente prohibido por la Iglesia. Repito, en momento de sede vacante, con el Papa difunto a los 2 días de morir, ellos van más allá y hacen este documento, este ritual, y lo hacen público. Este es un sector sinodalidad radical, donde hay que introducir la democracia en la Iglesia y donde en las parroquias, por ejemplo, los consejos pastorales ya no serán consultivos, sino que serán deliberativos. Hay el cura y 10 laicos. Vamos a votar. ¿Sobre qué? Sobre todo. Vamos a votar sobre todo. Por ejemplo, hay situaciones ya en Alemania concretamente donde el sacerdote tiene que someter al consejo pastoral o a una persona delegada y encargada por el consejo pastoral, tiene que someterle su homilía para ver si le dan el visto bueno y él puede decir esa homilía. Si el sacerdote es liberal, esa persona no tendrá ningún problema. Pero si el sacerdote, lo poco que queda, es conservador, dice, no, esto usted no lo puede decir. A mí me consta el caso, hace ya unos años, de un sacerdote en Holanda, hoy Países Bajos, donde hay una universidad y allí teníamos un grupo de laicos nuestros, de franciscanos de María, hablando conmigo, una vez que fui a visitar a estos laicos franciscanos de María, me decía, un sacerdote joven, me decía, el otro día en la misa dije que el aborto no se podía aceptar por un católico, cité al Papa Francisco y se me echaron encima y me pusieron una denuncia. Es decir, hay un punto que es, como se suele decir, un punto de no retorno. Y es cuando entra la democracia en la Iglesia y desde los consejos pastorales, a los consejos diocesanos o al propio consejo que tuviera el Papa, las cosas no se hacen en función de escuchar la enseñanza de nuestro Señor, la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza de la tradición, incluida la enseñanza del último concilio, Concilio Vaticano II, sino que eso se va a hacer en función de lo que opina la gente, que, como han denunciado varios cardenales, eso que opina la gente, sin preparación alguna, no es más que el eco de lo que opina el mundo. Nuestro Señor le preguntó a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Estaba haciendo una encuesta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le dieron una respuesta, otra. Y entonces pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y él le dice, eso no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Y por eso yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Introducir la democracia en la Iglesia y que desde la parroquia al Papa todo se decida a base de votos es ir en contra de la Iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Con esta perspectiva estoy llevándola al extremo y naturalmente esto no se hace de un día para otro. O sea, esto se ha estado haciendo estos años según el famoso sistema
método para cocer la rana. Supongo que todos sabéis, aunque no lo hayáis hecho nunca, cuál es el método para cocer ranas. Se pone la rana o las ranas en un recipiente. El recipiente está con agua del tiempo y se le pone al fuego. Poco a poco va calentándose el agua y entonces la rana se va quedando dormidita hasta que termina cocida. Pero si en vez de eso echa la rana en agua caliente, la rana pega un brinco y se escapa del recipiente. Bueno, pues lo que llevamos es un tiempo donde nosotros somos las ranas, estamos en un recipiente y el agua se ha ido calentando poco a poco y nos han ido dando lentamente vueltas de tuerca. Y tenemos una gran capacidad de aguante, desde luego unos más y otros menos. Yo soy de los que tienen poca. Ha llegado un punto en el que todo esto ha salido a la luz en estas congregaciones generales. Y mientras había cardenales que decían que había que seguir, que había que profundizar y que llevar hasta el final, aunque fuera poco a poco, llegar hasta el final el concepto de sinodalidad, otros cardenales decían, vamos a la ruina, vamos a la división, vamos al cisma. Y que conste, ningún cardenal está en contra de la sinodalidad entendida, la sinodalidad como escucha, como diálogo. No sé si en todo el mundo esto está ya instalado, porque la Iglesia son 1.400 millones de personas presentes en tantas culturas, pero en España y en muchos países es algo normal, habitual, que exista un consejo pastoral en las parroquias y en muchas un consejo económico. Pero son consejos. Los consejos dan opiniones, asesoran. Y el que recibe esa opinión, ese consejo, debe de acogerlo, debe de escucharlo. No es una voz que por un oído le entra y por el otro le sale. Pero a la vez tiene que tener la libertad para decir, esto que me estáis proponiendo no lo puedo aceptar y no lo voy a aceptar. Aunque todos me estáis diciendo que hay que hacer esto, yo esto no lo puedo aceptar. Imaginaos que un día un consejo pastoral de una parroquia decidiera, vamos a cambiar las normas litúrgicas y en vez de consagrar con vino vamos a consagrar con Coca-Cola porque es más moderno. En vez de salir el sacerdote con la casulla a celebrar la misa, va a salir vestido de vaqueros, con pantalones vaqueros y con una camiseta con los colores del arco iris. El sacerdote no es un empleado del consejo, no es la señora de la limpieza que le dice, oiga, que aquí se ha dejado usted una mancha. El sacerdote es el que representa a Cristo en esa parroquia y por lo tanto tiene que tener, y si se equivoca es responsabilidad suya, tiene que tener la libertad para decir, esto no lo puedo aceptar. Hay una doctrina, hay una enseñanza y no podemos, por muy grande que sea la mayoría, cambiar la liturgia a nuestro antojo, a nuestra conveniencia o según las modas. Digo la liturgia en todo lo que eso significa, por ejemplo, quién tiene que comulgar, quién puede comulgar, pero también las normas morales o los principios dogmáticos. Yo he tenido aquí, lo recuerdo perfectamente, un sacerdote que vino invitado, que cuando llegó el momento del canon se negó a decir que la Virgen María era virgen. Dijo simplemente María, porque él no creía en la virginidad de María. Estábamos en un funeral, no quise hacer un escándalo, pero inmediatamente dije la siempre Virgen María, para que él se enterara y se enteraran también los demás. En este contexto en que estamos viviendo, se ha intentado llevar la Iglesia hasta ese extremo que desfigura completamente el rostro de la Iglesia, que no tiene ya nada que ver con la Iglesia fundada por Jesucristo, la Iglesia que es una, la misma Iglesia en todo el mundo, que es santa, capaz de producir santos, que es católica, que es universal y que es apostólica, que está basada en la enseñanza de los apóstoles. Esto sería otra cosa, llámelo usted como quiera, pero esto no sería ya más la Iglesia católica.
¿Qué ha ocurrido entonces en esas congregaciones generales? Una reacción. Mientras que algunos que teóricamente, antes de empezar, tenían la abrumadora mayoría dentro de esa asamblea y que querían teóricamente este modelo de iglesia, pues luego allí ha resultado que no era así. Y cada vez eran más las voces que pedían unidad. Algunas lo pedían incluso con mucha vehemencia, otras de una manera más moderada, pero esto ha sido lo que al final ha dado lugar a la elección rapidísima del cardenal Prevost, actual Papa León XIV. Antes de empezar ya a hablar del Papa, quiero terminar con otro punto importante sobre lo que se estaba discutiendo en este enfrentamiento entre dos modelos de Iglesia. Lo que de fondo está es la fe en la divinidad de Jesucristo. Esto es el fondo del problema. Las manifestaciones de este fondo son si las mujeres pueden ordenarse sacerdotes, si los homosexuales pueden tener relaciones y después ir a comulgar porque eso no es un pecado. Esas son las consecuencias. El fondo es la divinidad de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque si Jesucristo es Dios, sus normas no pueden cambiarse. Si Jesucristo es Dios, cuando Él dice, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera, eso no puede cambiarse. Mientras que cuando dicen, eso es una afirmación propia de su cultura y por lo tanto eso es algo de un tiempo, pero sí puede cambiarse, primero demuestran su ignorancia, yo creo que ignorantes no lo son, demuestran más bien su maldad. Ignorantes son las personas a las que engañan, porque entre los judíos el divorcio era normal, y entre los romanos, y entre los griegos, y entre los persas. Es decir, que la aceptación del divorcio era lo más corriente y el rechazo al divorcio era una cosa insólita, hasta el punto de que cuando Jesús prohíbe el divorcio y lo compara con un adulterio, algunos de los apóstoles se enfrentan con él y le dicen, es que entonces si eso es así, no tiene cuenta casarse. Y Jesús no da marcha atrás, no dice, bueno, perdonad que me he pasado un poco, vamos a ver. No, Jesús dice, el que no quiera casarse, pues que no se case, pero eso es algo que está para aquellos a los cuales ha llamado mi Padre a esa vocación. Pero dice Jesús, desde el principio está claro, libro del Génesis, Dios los creó hombre y mujer. El hombre abandonará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Este es un ejemplo. Es decir, lo que se está debatiendo de fondo no son las cosas que aparecen en los periódicos. Sacerdotisas, homosexualidad. Lo que se está debatiendo de fondo es ¿Cristo es Dios o Cristo no es Dios? Esto es lo que se debate de fondo. Porque si Cristo es Dios, nadie, absolutamente nadie, puede cambiar las enseñanzas de Cristo. El cardenal Miller, que en estos años ha sido una voz luminosa y a veces muy solitaria, ha repetido una y otra vez, el Papa no es el dueño del mensaje. Y esto no es una ofensa al Papa. Es constatar una realidad. El Papa, cualquier Papa, el Papa es un servidor del mensaje, no el dueño del mensaje, que puede hacer con ese mensaje, con la doctrina, lo que él quiera. Es un servidor. Es el encargo que le da nuestro Señor Jesucristo a San Pedro. Confirma a tus hermanos en la fe. Pero antes le ha dicho, ¿me quieres? Él
con miedo porque le había negado 3 veces 3 días antes, dice: sí, Señor. Y Jesús responde: apacienta a mis corderos. No dice apacienta a tus corderos o a tus ovejas, porque ninguno de nosotros es cordero o oveja del señor cura párroco, del señor obispo o del señor papa. Ni este, ni el anterior, ni San Juan Pablo II, ni nadie. Todos nosotros somos corderos y ovejas del único buen pastor. Que esto, que es la doctrina de la Iglesia y el sentido común, haya sido considerado estos años como un ataque al Papa Francisco, indica hasta qué punto de desviación doctrinal las cosas que han sido siempre así y que son manifiestamente evidentes se han convertido en un motivo supuesto de ofensa al Papa. ¿Somos seguidores de Jesús? El Papa, cualquier Papa, repito, cualquier Papa es el vicario de Cristo, no el superior de Cristo. Es el vicario de Cristo, está puesto para guiar a las ovejas de Cristo y para mantener, incluso pagando su vida, como ha ocurrido tantas veces en 2000 años, para mantener íntegro el depósito de la fe. Esta es la gran tarea del Papa, por la cual merece nuestro apoyo y nuestro respeto. ¿Qué características tiene el Papa León XIV? Salió elegido, como he dicho rapidísimamente, 4ª votación. Salió elegido, por lo que se ha podido saber, casi por unanimidad. De los 135 electores no se sabe cuántos le votaron, pero casi por unanimidad. El cardenal Miller ha expresado su gran alegría y sin decirlo, porque no lo puede decir, ha dejado entender que él le votó, y del mismo modo personas que podrían considerarse del sector conservador de la Iglesia, como el cardenal Burke o el cardenal Sarah. Es decir, allí se vio un momento de Espíritu Santo, y en contra de lo que teóricamente se pensaba, salió elegido este hombre que sí había estado en las quinielas, pero siempre había estado en un lugar secundario. Cardenal Prevost. Y a partir de ahí empezaron las sorpresas. Cuando el cardenal Prevost aparece en el balcón de San Pedro, seguramente es una imagen que todos vosotros recordáis, habéis visto, si no en ese momento, en directo, si la habéis visto desde entonces, incluso muchas veces. Aparece con una vestimenta que la última vez que se había llevado había sido Benedicto XVI. Lo que se llama la mufeta, es una esclavina de color púrpura y una ancha estola que solamente se ponen los papas en esos momentos muy solemnes, que no había sido usada por el Papa Francisco cuando 12 años antes hizo su aparición en el mismo balcón, fue presentado como sucesor de San Pedro, Papa Francisco. Este fue el primer gesto. Inmediatamente empezó a hablar de paz, y empezó a hablar de amor, y empezó a hablar de Cristo. Esto bastó para que todo el mundo, de un lado y de otro lado, entendiera cuál iba a ser el objetivo de su pontificado. Él, como obispo, tenía un lema. Todo obispo tiene un lema, lo elige cuando es nombrado obispo y tiene un escudo. Como obispo él tenía un lema y un escudo. Él es agustino y el lema es de una frase de San Agustín. Está en latín, os lo voy a decir en español: en el que es uno, en Jesucristo, en el que es uno, somos todos uno. Podía haber cambiado el lema, podía haber cambiado el escudo, algunas veces lo han hecho.
ha querido mantener el lema y mantener el escudo. El escudo está dividido en dos, transversalmente. En un lado está el escudo de la Orden Agustiniana, que es un corazón traspasado de amor sobre los evangelios, y en el otro escudo un lirio sobre un fondo azul que representa a la Virgen María. Es decir, desde el primer momento, este señor está dando un mensaje a todos, los cardenales, los obispos de todo el mundo, los curas, los laicos. ¿Qué mensaje es? Unidad, unidad. Voy a trabajar por la unidad de la Iglesia. Naturalmente, esto es lo que, por lo menos, parecía que no querían algunos, que querían más bien orillar a ese sector que estaba temeroso de que se llevara hasta el extremo el concepto de sinodalidad, orillarlo y si se quieren ir, que se vayan. Un cardenal en esos días de las congregaciones generales hizo unas declaraciones poco afortunadas, desde luego, contra los que estaban en contra de ese concepto. Y le dijeron, el periodista le preguntó, fue una entrevista a un periódico español, el periodista le preguntó, ¿es que se van a ir unos cuantos? Dice, serán 10 o 12. Y además dijo una palabra muy despectiva, son personas que no merecen la pena. Pues no fue así. Los que querían ese concepto radical de sinodalidad se han encontrado con la sorpresa de que ha salido elegido un papa que no solo se pone una vestimenta tradicional, sino que además dice que quiere trabajar por la unidad de la Iglesia con gran alegría por parte de ese minoritario sector que había advertido del riesgo de un cisma, o de varios, según dijo el cardenal Miller. Ahora, este trabajo por la unidad, creo que debemos compararlo con un trabajo de costura. Tenemos un tejido, una camisa, una prenda que está rota. Bastante rota en algunas partes, y la costurera o el costurero tiene que coserla. Y todos sabemos cómo se hace, incluso aunque no lo hayamos hecho, pero al menos hemos visto a nuestras madres hacerlo. La costurera, con la aguja enhebrada en el hilo, da una puntada en una parte del roto y luego saca la aguja por la otra parte, vuelve a dar una puntada y va pasando la aguja de parte a parte. Y según va cosiendo, ese roto se va uniendo. Si es una costurera brillantísima, quizá el zurcido se note poco, Y si es una costurera pues que no tiene mucha experiencia, el zurcido da pena verlo, pero al menos el roto ha desaparecido. Las pocas veces que yo lo he hecho, el roto había desaparecido, pero el zurcido era horrible. Pero yo recuerdo cuando lo hacía mi madre, lo bien que lo hacía. Yo creo que el Papa León es un papa decidido, absolutamente decidido a salvar la unidad de la Iglesia, a mantener por encima de todo la fidelidad a la doctrina, porque es consciente de que no es suya. Él lo ha dicho públicamente: soy un servidor de vuestra fe. No es el dueño de la fe de nadie, sino un servidor de vuestra fe. Y ha dicho varias veces, hay un patrimonio que no se refiere a los cuadros del Vaticano, sino que hay un patrimonio de fe y de doctrina que tiene que ser custodiado. Ahora bien, en esa labor de zurcir un roto que amenazaba ya con desgarrarse por completo, pues tendrá que dar una puntada en un lado y otra puntada en otro. Usando el lenguaje más coloquial, tendrá que dar una de cal y una de arena. De cal
ha nombrado al cardenal Sará su legado pontificio para una celebración en Francia, que no es que sea la celebración más importante del mundo, pero es una celebración, 400 años de la aparición de Santa Ana, y ha mandado al cardenal Sará a que vaya representándole. Sorpresa. De Arena, pues las de Arena también están ahí. Por ejemplo, ha aceptado el nombramiento de un obispo en Suiza, propuesto por los canónigos de la catedral, según su derecho particular pueden hacerlo, y el Papa puede rechazar o no ese nombramiento y obligarles a que elijan otra persona. Ha aceptado ese nombramiento y el obispo es un obispo muy liberal. Vamos a tener que acostumbrarnos a esto. Vamos a tener que acostumbrarnos a ver que da una de cal y una de arena, que la puntada la da en un lado y luego la da en el otro. Pero al final lo que cuenta, y de lo que estoy convencido y en lo que tenemos que apoyarle absolutamente, lo que cuenta es que salve el depósito de la fe y que se acabe la confusión. Y que podamos decir que somos católicos porque creemos lo que los católicos han creído siempre y universalmente, porque creemos lo que enseñó Jesucristo, lo que la divina revelación nos transmite a través de la palabra y a través de la tradición, y porque estamos de acuerdo en aplicar el Concilio Vaticano II tal y como está escrito y no según ese criterio de ruptura que algunos emplearon y que han estado empleando estos años. El cardenal Burke ha pedido a todos oraciones por el Papa León. Creo que el mejor servicio que podemos hacer en este momento es manifestarle nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra oración. Que así sea.